Bienvenidas, bienvenidos, ¿cómo están? Estamos iniciando una emisión más de Impacto Económico con todo el gusto. Mi nombre es Daniel Rosas y estos son los titulares del día de hoy. En nuestro mundo hoy tendremos que las reservas internacionales de Nicaragua alcanzan un récord histórico. En nuestro expediente económico estaremos abordando cómo ciudadanos rechazan las políticas neoliberales de Javier Milei. Y el Producto Interno Bruto de Reino Unido se estancó en julio ante la desaceleración de los servicios y la caída de la industria, así que de esto y más hablaremos en esta emisión. Y comenzamos contándoles que las reservas internacionales brutas de Nicaragua superaron los 7.572,8 millones de dólares en agosto. Este resultado refleja la solidez de la política monetaria y el dinamismo de las operaciones externas. Según el informe del Banco Central de Nicaragua, el aumento mensual de 147,2 millones de dólares estuvo impulsado fundamentalmente por las cuentas netas del sector público no financiero. Cabe destacar que este número de reservas garantiza una cobertura de la base monetaria de 3,9 veces, lo que fortalece la estabilidad cambiaria y eleva la capacidad de respuesta de la economía nicaragüense frente a choques externos. El récord histórico supera ampliamente los picos previos de alrededor de 5.700 millones de dólares registrados a inicios de este año, dejando en evidencia el efecto de una gestión prudente y responsable de la política monetaria y fiscal. Y ante la permanente amenaza que sostiene el gobierno de Donald Trump de aumentar la imposición de aranceles a México, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum continúa impulsando el mercado interno por medio de diversas estrategias comerciales que, a decir de los mismos organismos empresariales y especialistas, está funcionando. Antonio Aranda nos presenta el siguiente informe con los detalles. El gobierno de México sumará las estrategias El Buen Fin y Hecho en México para generar un impacto en el gasto interno por 10 billones de dólares en noviembre próximo. En el marco del programa El Buen Fin se hará una amplia difusión conjunta con la marca Hecho en México. La meta que tenemos es, por supuesto, la de superar el monto de ventas alcanzado el año pasado y, ¿por qué no?, alcanzar un monto de 200,000 millones de pesos. Para lograrlo, el gobierno federal y los grupos empresariales impulsarán la participación de miles de pequeñas empresas y productores locales. El Buen Fin más Hecho en México tienen que ver con el Plan México y dentro de sus objetivos estratégicos están elevar el contenido nacional de la economía y el de aumentar nuestro mercado interno. Dentro de los 18 programas y acciones del Plan México para fortalecer la economía y el bienestar, la acción número 10 específicamente se refiere a aumentar la venta de productos nacionales en tiendas de autoservicio y departamentales. El Buen Fin es un periodo de 5 días en noviembre que consiste en ofrecer productos y servicios a precios muy bajos. En la siguiente edición se fomentarán los productos hechos en México. Lo hecho en México es calidad, talento y orgullo nacional que nos representa en todo el mundo. Datos oficiales indican que el índice de confianza de los consumidores en México mantiene cifras positivas, señal de que las estrategias están funcionando, explica este especialista. Medido por nivel de ingresos, salieron 15 millones de la pobreza. Eso significa que tienes un mercado que se está ampliando, ¿no? Es decir, está aumentando el ingreso y eso tiene una repercusión también en los niveles de confianza del consumidor, porque además la inflación está bajo control. Durante el periodo neoliberal, se abandonó el fortalecimiento del mercado interno que dejó a México más expuesto a las actuales presiones arancelarias de Estados Unidos, detalla el experto. Obviamente que durante el neoliberalismo lo que se hizo fue fortalecer el sector externo a costa del mercado interno. ¿Qué significa? Bueno, pues que, por ejemplo, si yo echo un peso hacia el exterior, pues dependo de mis relaciones internacionales y que ahorita con la guerra arancelaria, pues obviamente que sabemos que hay problemas. La estrategia El Buen Fin más Hecho en México deben servir como un apoyo al consumo planificado, concluye el especialista. No caer en el consumismo precisamente, sino encontrar beneficios que sostengan eventualmente mejores condiciones, es decir, que se premie, por así decirlo, la previsión y que de alguna otra manera, pues que esto permita que las familias tengan mejores condiciones para las celebraciones tan importantes culturalmente para nuestro país. El gobierno de México
informó que realizará un monitoreo de precios en bienes y servicios para evitar incrementos injustificados previo a la celebración del Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre próximo. Antonio Aranda, Telesur, Ciudad de México. Le platico ahora que Canadá lanzará una nueva estrategia de diversificación comercial. El primer ministro de ese país, McCartney, indicó ante el grupo parlamentario liberal, el Edmonton, las 7 prioridades del gobierno para otoño, que son seguridad económica, reducción del costo de vida, construcción de viviendas asequibles, protección de la soberanía canadiense y garantía de niveles de migración sostenibles. En su discurso, Carney aseveró que Estados Unidos ha transformado fundamentalmente todas sus relaciones comerciales, producto de los aranceles, provocando una ruptura, no una transición en la economía global. Y seamos sinceros, estamos en una crisis, estamos en crisis. El sistema de comercio mundial se ha visto trastocado. Las cadenas de suministro han sido destruidas. McDavid no ha sido firmado. Esto no es una transición, esto es una ruptura. Una nueva estrategia de diversificación comercial para fortalecer nuestras relaciones existentes y abrir nuevos mercados para las empresas canadienses, particularmente en Asia. El impacto de esos aranceles, que la incertidumbre económica está desacelerando la inversión empresarial, está aumentando el desempleo. Nuestra respuesta a esto no pueden ser eslóganes. No puede. Y nuestro horizonte no puede ser a corto plazo. Tenemos que transformar nuestra economía de una que dependa de un solo socio comercial a una que sea más resistente, una que se haya construido para los trabajadores canadienses y sus familias sobre la base sólida de las industrias canadienses y con el apoyo de socios comerciales nuevos y diversos. Así es como vamos a crear una mayor certeza, una mayor seguridad, una mayor prosperidad para todos los canadienses. Y le cuento ahora que las ventas de vehículos de nueva energía mantienen un sólido impulso de crecimiento en Europa, lo que se ve reflejado durante la feria IAA Mobility 2025, una de las ferias comerciales de movilidad más grandes del mundo y la reunión líder de la industria automotriz de Europa. Más detalles en el siguiente material. Las ventas de vehículos NED continúan manteniendo un fuerte impulso en el mercado europeo, con datos de la investigación de Data4, que destacan que las marcas chinas de vehículos de nueva energía puros han captado una participación de mercado europeo del 9.9% en julio. China tiene el mercado más grande y la base de clientes más amplia del mundo, lo que impulsa a los fabricantes de automóviles chinos a centrarse en las necesidades de los usuarios y satisfacer continuamente diversas demandas con innovaciones de alto valor. Se puede decir que en innovaciones tecnológicas como la nueva energía y la conectividad inteligente, los fabricantes de automóviles chinos han establecido una ventaja competitiva líder a nivel mundial. Según Data4, las marcas chinas tienen una participación del 5,2% de todo el mercado automotor europeo en julio, marcando el tercer mes consecutivo en que este dígito supera el número del 5%. El sólido desempeño ha llevado a los productores de automóviles chinos a acelerar su expansión en el mercado europeo en la Feria IA de Movilidad de este año. En Múnich, Alemania, 116 compañías chinas coinciden entre los 748 expositores, fijando un nuevo récord en comparación con los 70 expositores chinos que estuvieron hace 2 años. Pudimos establecer una red de 1.700 canales de distribuidores en el extranjero en muy poco tiempo. También podemos suministrar ciertos componentes a Stellantis. Además de vehículos completos, podemos generar ingresos a partir de piezas y componentes. Algunos expositores chinos dicen que el sector automotor en China y Europa está evolucionando de la competencia a la fusión, aportando a impulsar avances innovadores en la movilidad mundial con sinergia. El sector automotor, un punto culminante y punto de referencia de la cooperación económica y comercial entre China y la Unión Europea, continúa siendo un área fundamental para que ambas partes busquen la bonanza mutua. Así lo dijo un participante de la Asociación China de Elaboradores de Automóviles. Momento de hacer una primera pausa en la emisión del día de hoy, pero no se vaya. Al regreso de nuestro expediente económico estaremos abordando cómo en Argentina la derrota electoral del partido en el gobierno pues dejó en evidencia el rechazo al modelo económico de Javier Milei. Tenemos todo el análisis cuando regresemos.
Imágenes de Argentina, ya que ciudadanos de ese país rechazaron el modelo económico implementado por Javier Milei. Así quedó en evidencia en la derrota electoral de las elecciones pasadas legislativas de este fin de semana en la provincia de Buenos Aires, un territorio clave que concentra casi el 40% del padrón nacional y que suele marcar la tendencia política de todo el país. Según los datos arrojados por el escrutinio provisorio de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, la coalición opositora Fuerza Patria, liderada por el gobernador Axel Kicillof, se impuso con el 46,97% de los votos. En segundo lugar, con una diferencia de más de 13 puntos porcentuales, se ubicó la alianza de derecha entre la Libertad Avanza y el PRO, que obtuvo un 33,85%. El tercer lugar lo obtuvo la coalición de centro-derecha Somos Buenos Aires, con un 5,4%, mientras que el cuarto lugar se ubicó el Frente Izquierda Unidad con 4,36%. Resultados adversos para el partido de gobierno, que marcaron un duro rechazo a las políticas de desguace y ajuste empleadas por el Ejecutivo Nacional desde diciembre de 2023. Y es que la derrota electoral del autodenominado libertario en las elecciones legislativas se atribuye a una combinación de factores políticos, económicos, estratégicos, pero también sociales. Sin duda, la política de ajuste fiscal ha generado la pérdida de unos 53,000 puestos de trabajo en el sector público en medio de la crisis económica que azota al país. Tras la llegada del actual presidente, la nación ha experimentado un incremento en la tasa de desempleo equivalente a 10,6% del personal a nivel nacional. Además, entre diciembre de 2023 y julio del 25, las empresas estatales despidieron al 18,5% de su personal, mientras que la administración pública redujo su personal hasta un 15,1%. La administración Milei ejecuta una desregulación económica, reduciendo la estructura estatal, bajo los pretextos de reducir la inflación en el país, en donde el Estado dejó de abonar más de $1,000 en sueldos en este periodo. Y a continuación le mostramos 4 de los grupos más perjudicados por los drásticos recortes de Milei en Argentina. El primero, médicos, ya que el gobierno ofreció, aunque aún no oficializó, un aumento salarial de unos 400 pesos al mes para residentes. Denunció que el hospital tiene el doble de empleados administrativos que médicos, dato que fue refutado por el sitio de verificación chequeado, que citó información del Departamento de Estadística de Garran, que mostró que casi el 70% de los trabajadores del hospital asisten a los pacientes. 2. Personas con discapacidad. Al asumir, Milei ordenó auditorías masivas que han llevado a la suspensión de miles de pensiones de discapacidad. 3. Científicos. Otra de las áreas muy golpeadas por los recortes del gasto público en Argentina, que es la ciencia. Los científicos argentinos advierten que el gobierno lleva a cabo un cientificado por la falta de inversión. Y bueno, pues esos son algunos de los puntos afectados. Los adultos mayores es también otro de los sectores más perjudicados por las políticas de Milei. Los jubilados tienen ingresos por debajo de la línea de pobreza, obligándolos a seguir trabajando. Al menos el 63,5% tiene ingresos mínimos, de lo que los margina hacia la pobreza. Asimismo, han perdido ingresos que equivalen a 5 pensiones mínimas en los 14 meses que lleva Javier Milei en el poder. A ver, pero eso no es todo, ya que la economía argentina muestra además signos alarmantes de desindustrialización y colapso productivo como consecuencia directa de las políticas de ajuste extremo implementadas por el gobierno de Javier Milei. A continuación, detalles en la siguiente historia. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la actividad industrial se contrajo un 2,3% en julio, marcando su segundo mes consecutivo en rojo y ubicándose en 4,3%, por debajo de los niveles de diciembre de 2024. Este desplome refleja el impacto devastador de la volatilidad cambiaria y las tasas de interés astronómicas que encarecieron el crédito productivo, sumado a la apertura indiscriminada a importaciones que ha golpeado severamente a la industria nacional. El sector textil emerge
emerge como el más afectado, con una caída catastrófica del 10,7% en la producción de prendas de vestir, cuero y calzado, víctima de la combinación letal entre importaciones desleales y el desplome del consumo interno por la pérdida acelerada del poder adquisitivo popular. Paralelamente, la construcción registró una contracción mensual del 1,8%, acumulando un debacle del 21% desde que Milei asumió el poder y paralizó abruptamente la obra pública. Y en medio de la derrota electoral de Javier Milei en la provincia de Buenos Aires, le mostramos cómo indicadores económicos quedaron en números rojos tras este resultado. A continuación, detalles. Tras la derrota del Partido La Libertad Avanza en Buenos Aires, los activos argentinos sufrieron un desplome generalizado, acciones con caídas y bonos en dólares en rojo. El impacto de los resultados fue comprobado en las bolsas del mundo. Las acciones argentinas que cotizan en Wall Street se derrumbaron hasta un 20% en el pre-market. Las pérdidas más significativas se vieron en Grupo Financiero Galicia, Edenor, BBVA Argentina y Pampa Argentina, que cayeron alrededor de 13 puntos. En la bolsa porteña, el Merval operó en rojo con desplomes de casi el 20% en las primeras operaciones del día, con empresas como Superville, Banco Macro y Grupo Galicia que sufrieron las mayores caídas. En tanto, el riesgo país de la Argentina superó ampliamente los 900 puntos de la jornada del domingo y llegó a tocar los 1.200 puntos en la jornada del lunes, producto de la caída del precio de los bonos de la deuda pública, con rojos de hasta 2 dígitos. El riesgo país es un índice del peligro en un default, incumplimiento de pago de deudas, de las emisiones de títulos que mide el propio banco JP Morgan. En paralelo, el dólar en el mercado oficial saltó 3,26% respecto al pasado viernes 5 de septiembre y cerró en 1.425 pesos por unidad en el Banco Nación, tras haber tocado el techo de la banda de flotación durante la jornada. Hay que señalar que pese a reconocer una clara derrota, Milei insistió en que no modificará su programa económico basado en un fuerte ajuste del gasto público, desregulación y apertura al sector privado. Lo que sí es cierto es que el revés electoral, considerado la primera gran derrota del mandatario liberal desde su llegada al poder hace casi 2 años, dejó en evidencia la fortaleza del peronismo en su bastión histórico. Por su parte, Axel Kicillof, principal representante de la victoria, expresó: las urnas le gritaron a Milei que no se puede desfinanciar ni la salud, ni la educación, ni la universidad, ni la ciencia, ni la cultura en Argentina. En este momento hacemos una segunda pausa y al regreso tendremos, como es acostumbrado, nuestro recorrido digital. En Argentina la inflación sube y baja el consumo. Estaremos hablando de varios temas. Estamos de vuelta en Impacto Económico, momento de hacer nuestro recorrido digital. Hoy arrancamos con Europa Press, que titula: el Producto Interno Bruto de Reino Unido se estancó en julio ante la desaceleración de los servicios y la caída de la industria. De acuerdo con esta información, el sector servicios apenas logró un incremento del 0,1%, lo que representa una disminución de 2 décimas en su crecimiento. Por otro lado, el sector manufacturero sufrió un retroceso del 0,9% en contraste con el incremento del 0,7% observado anteriormente. En cuanto a la construcción, este experimentó un leve crecimiento del 0,2% en julio, una décima menos que en junio. El crecimiento nulo de julio responde a lo esperado por el mercado, pero marca una ralentización respecto al avance del 0,4% observado en junio. Las últimas cifras publicadas por la Oficina Nacional de Estadística indican que la caída de la producción industrial de un 1,3% anuló el efecto positivo de la expansión en los sectores de la construcción y los servicios. Avanzamos con TV Brix, que reseña: Brasil alcanza la mayor cosecha de granos en su historia con 350 millones de toneladas. La cifra, dice esta nota, representa un crecimiento del 16,3% respecto al ciclo anterior. Según la Compañía Nacional de Abastecimiento, la CONAB, el resultado estuvo impulsado por las condiciones climáticas favorables y el aumento de la productividad, especialmente en el centro oeste, con un destacado desempeño para Mato Grosso. La soja fue el principal motor de este avance, con una producción de 171,5 millones de toneladas, lo que significa un incremento de más de 20 millones frente a la campaña anterior.
Y para cerrar nuestro recorrido digital, lo hacemos con la agencia de noticias Prensa Latina, que nos muestra en su titular: Ecuador encarece gasolinas de bajo octanaje. Así pues, las gasolinas Extra y Ecopaís de bajo octanaje serán más caras desde hoy, según cálculos de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados de Petróleo. La entidad emitió que esos combustibles, los más utilizados a nivel nacional, subirán 13 centavos y pasarán a costar $2,87 por galón. Momento de revisar cómo se encuentran los precios del petróleo. El intermedio de Texas marcó un precio de $62.24, una caída de $1.43. En el caso del barril del Brent, de referencia en Europa, su precio se ubicó en $66.25, también bajando en este caso $1.24, mientras que el crudo promediado por la OPEP marcó un precio, en este caso, de $70.49, y esto representa un alza de 6 centavos de dólar. Llegamos así al final de esta emisión. Gracias como siempre por el favor de su compañía. Nos vemos pronto con más de Impacto Económico. Maravilloso fin de semana.